El complejo del hombro se divide en primera orden, en el cual tenemos la articulación glenumeral siendo una enartrosis verdadera y la articulación subdeltoidea siendo una enartrosis falsa. En la segunda orden tenemos la articulación acromioclavicular y esternocostoclavicular, siendo artrodias verdaderas, y por último la articulación escapulotorácica siendo una falsa. Para la inspección, los puntos relevantes a tomar son uniformidad, ritmo, simetría de los movimientos, tegumentos, simetría anatómica ósea y tejido blando, entre otros. Para la palpación de los huesos debemos tomar en cuenta la escotadura esternal, la articulación esternoclavicular, la clavícula, la apófisis coracoides, articulación acromioclavicular, acromion, troquíter, surco bicipital, espina del omóplato y borde vertebral del omóplato. Zona 1. Manguito rotatorio, los cuales incluyen los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Zona 2. Bolsa subacromial y bolsa subdeltoidea. Zona 3. Palpación en la zona de la axila. En la zona 4 se evalúan los músculos prominentes del hombro. Entre ellos tenemos el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, el bíceps, deltoides, trapecio, romboides mayor y menor, dorsal ancho y serrato mayor. Tenemos la activa y la pasiva. En la activa tenemos flexión de hombro a 90 grados, extensión de hombro a 45 grados. Abducción de hombro con 180 grados y aducción de hombro con 45 grados. Rotación interna de 55 grados y rotación externa de 40 a 45 grados. Los movimientos pasivos se realizan cuando el paciente es incapaz de realizar activamente los rangos de movimiento del hombro completos, debido a un bloqueo óseo, debilidad muscular, tejidos blandos dañados, entre otros. Consiste en pedirle al paciente que lleve su mano por detrás de la cabeza y se toque el hombro opuesto, realizando una abducción y rotación externa. Luego que lleve su mano por detrás de su espalda para tocarse el ángulo inferior del omóplato opuesto, realizando una aducción y rotación interna. Esta es una movilidad del hombro más sencilla y rápida de realizar. Esta prueba se utiliza para valorar una posible disfunción del músculo supraespinoso. En bipedestación, con los miembros superiores en separación de 90 grados de hombro y una aproximación horizontal de los mismos de unos 30 grados. Los pulgares deben de mirar hacia el suelo. El fisioterapeuta debe estar en bipedestación delante del paciente, contactando sus manos con los miembros superiores a nivel del tercio distal del cúbito. El terapeuta va a ejercer una fuerza descendente sobre los antebrazos del paciente de tal forma que intente pegárselos al tronco. El paciente no debe vencer la resistencia del terapeuta. Si el paciente es incapaz de vencer la resistencia del terapeuta, de forma que los brazos tienden a caer en sentido de la aproximación, se puede suponer una afección del músculo supraespinoso. En este caso, la prueba es positiva. Se utiliza para valorar una posible afección del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. En sedestación, con el codo en flexión de 90 grados y la palma de la mano mirando al suelo, en pronación de antebrazo. En bipedestación, delante del paciente, ligeramente lateralizado del lado de la zona a tratar. Una mano va a contactar la corredera bicipital del paciente y con la otra mano va a sujetar la muñeca del paciente. Se le pide al paciente que realice dos movimientos. Primero, que lleve la palma de la mano hacia el techo, realizando una supinación de antebrazo y después una flexión de codo. El terapeuta debe resistir ambos movimientos. Se utiliza para valorar una posible disfunción del hombro. En sedestación, con los brazos paralelos al tronco y las manos colocadas sobre los muslos. En bipedestación, lateral al paciente de lado a evaluar.
El terapeuta conduce el brazo de lado a explorar del paciente hacia los 90 grados de flexión de la articulación glenohumeral con el codo en extensión. Seguidamente realiza una aproximación horizontal anterior máxima del brazo. Si al realizar el gesto aparece en el paciente un cuadro álgico, se puede pensar en la presencia de una posible disfunción a nivel del hombro. En este caso, se dice que la prueba es positiva. Esta prueba se utiliza para la valoración de una afección del espacio subacromiodeltoideo. En sedestación, con los brazos paralelos al tronco y las manos sobre los muslos. En bipedestación, de lado a valorar al paciente. Una mano va a tomar la espalda del paciente a nivel de la porción dorsal de su escápula y la otra mano va a abarcar el tercio proximal del cúbito. El terapeuta va a orientar la palma de la mano de lado a evaluar hacia el suelo, generando una rotación interna máxima de la articulación glenohumeral, manteniendo el codo de lado a evaluar en extensión. Va a conducir el hombro hacia flexión máxima. Si al llevar a cabo la acción se genera a nivel del hombro del paciente un cuadro álgico agudo, se puede pensar en un pinzamiento de la musculatura del hombro a nivel del espacio subacromiodeltoideo. Esta prueba se utiliza para valorar la existencia de una subluxación acromioclavicular. En sedestación, con los brazos paralelos al tronco y las manos reposadas sobre los muslos. En bipedestación, de lado a evaluar al paciente. El terapeuta va a tomar contacto con las yemas de sus dedos índice y corazón, la cara superior de la porción acromial de la clavícula del paciente. El terapeuta va a realizar un empuje caudal de la clavícula a evaluar. Seguidamente va a quitar el contacto de la clavícula. Al realizar el terapeuta el empuje sobre la clavícula, la sitúa en su posición normal. Si al quitar los contactos se vuelve a producir un ascenso excesivamente anormal de la clavícula, se puede pensar en una afectación de inestabilidad de la articulación acromioclavicular. En este caso se dice que la prueba es positiva. Esta prueba va a determinar si hay algún desgarro en el manguito rotatorio del brazo. En sedestación, el paciente va a elevar su brazo de manera pasiva con el codo extendido hasta lograr 90 grados de abducción, con flexión de codo a 90 grados y rotación externa máxima de hombro. Se le pide al paciente que baje su brazo con lentitud hacia el lado correspondiente del cuerpo. Se va a valorar la capacidad del paciente para mantener la rotación externa máxima. Si existen desgarros en el manguito rotatorio, el brazo del paciente caerá al lado desde una posición de abducción de 90 grados aproximadamente. De no ser capaz, se considera positiva la prueba. Se realiza para someter a prueba la luxación crónica del hombro. Paciente en decúbito supino en el borde de la cama. En bipedestación, de lado a tratar al paciente. El fisioterapeuta va a colocar el brazo del paciente mediante abducción y rotación externa. Esta va a ser una posición en la que se luxaría con facilidad. Si el hombro del paciente está a punto de luxarse y presenta dolor o aprehensión, la prueba es positiva. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. En sedestación, con el miembro a valorar en separación de la articulación glenohumeral y flexión de codo, ambos a 90 grados. En bipedestación, de lado a valorar del paciente. El fisioterapeuta va a ubicar una mano en la parte proximal del húmero del paciente y con la otra mano va a ubicarse en la parte distal del húmero del mismo. Con la mano craneal, el terapeuta lleva a cabo una compresión axial en sentido proximal sobre el húmero de lado a valorar, de tal forma que se impacte la cabeza humeral con la glena escapular. Con la mano inferior se van a realizar imprimerotaciones máximas internas y externas de la articulación glenohumeral.
Y al realizar las rotaciones máximas, el fisioterapeuta percibe un pequeño chasquido y un movimiento anormal en la corredera bicipital. Se puede pensar en una afectación por subluxación del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. En este caso, se dice que la prueba es positiva. La articulación del codo es de tipo bisagra. Sus articulaciones se dividen en tres: la humerocubital de tipo troclear, que permite la flexoextensión; la radiocubital proximal de tipo trocoide, que realiza los movimientos de pronación y supinación del brazo; y por último, la humeroradial de tipo enartrosis. Los puntos a tomar en la inspección son: alteraciones en la alineación, palpar epicóndilo, palpar para ver si no hay nódulos, simetría, tegumentos, ángulo de carga, ligero valgo que presenta, que es natural, entre otros. Las estructuras óseas a palpar son epitróclea, línea supraepitroclear del húmero, codo, borde cubital, fosa del olecranon, epicóndilo, línea supracondilia del húmero, cabeza del radio, entre otras estructuras. Se divide en 4 superficies: la medial, en ella palpando los tejidos internos; la lateral, palpando los tejidos externos; la posterior, tejidos ubicados atrás de la articulación; y la anterior, tejidos ubicados en la parte de adelante de la articulación. En la superficie medial se palpan los músculos pronadores, el palmar mayor y menor, y los ganglios linfáticos supraepitrocleares. En la superficie posterior se palpa el músculo tríceps, al igual que se pueden palpar bursas del olecranon. Para la superficie lateral se palpan los músculos extensores de la muñeca, supinador largo y el primer y segundo radial externo. Por último, en la superficie anterior se palpa el tendón del bíceps, la arteria humeral, el nervio mediano, así como el nervio músculo cutáneo. Sus arcos de movilidad son flexión, extensión, pronación y supinación del antebrazo, y ambas evaluadas de forma activa y pasiva. Y recordemos que es importante valorar bilateral y comparativamente. Se utiliza para valorar una posible afectación de la musculatura epicondílea. En sedestación, con el brazo de lado a valorar en flexión de codo de 90 grados y pronación del antebrazo con la palma mirando hacia el suelo. En bipedestación, en el lado a valorar orientado hacia el paciente, el terapeuta va a tomar contacto con la mano posterior abarcando el codo a evaluar. La otra mano va a contactar sobre la cara dorsal de la mano del mismo lado. El terapeuta le pide al paciente que cierre la mano y lleve la muñeca hacia extensión. Seguidamente, el paciente ha de continuar el movimiento de extensión de muñeca y desviación radial de la mano, mientras el terapeuta resiste dichos movimientos. Si durante la realización de la prueba se activa un cuadro álgico a nivel del epicóndilo humeral, acompañado en la mayoría de los casos de una alteración del tono de la musculatura epicondilia, se puede pensar en una afectación tendinosa de la musculatura epicondilia, es decir, una epicondilitis, por lo cual se dice que la prueba es positiva. Esta prueba se utiliza para valorar una posible disfunción a nivel de los músculos epitrocleares. En sedestación, el miembro superior a evaluar se encuentra en supinación de antebrazo con extensión de muñeca. El codo se coloca a una posición de flexión de unos 20 grados. En bipedestación, en el lado a valorar del paciente orientado hacia este, el terapeuta toma en contacto con la mano posterior abarcando el codo a evaluar, y con su otra mano va a contactar la palma de la mano homolateral del paciente. El paciente debe realizar activamente un movimiento de flexión de muñeca, movimiento que tiene que resistir el terapeuta. Si durante la realización de la prueba aparece un cuadro álgico a nivel de la epitróclea humeral, acompañado de una afectación del tono de la musculatura epitroclear, el terapeuta puede pensar en una afectación tendinosa de la musculatura epitroclear, es decir, una epitrocleitis.
En este caso, se dice que la prueba es positiva. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afectación muscular tendinosa a nivel del epicóndilo humeral. En sedestación, el paciente realiza de forma pasiva una flexión de codo de 90 grados y una pronación del antebrazo de lado a valorar, de forma que la palma de la mano quede mirando hacia el suelo. En bipedestación, en el lado a valorar del paciente, el terapeuta va a tomar contacto con la mano posterior abarcando el codo del miembro a evaluar y con su otra mano contacta la cara dorsal de la mano homolateral. El paciente ha de realizar una extensión activa de la mano a evaluar, por lo cual el terapeuta debe resistir al movimiento. Si aparece dolor a nivel del epicóndilo humeral, se puede pensar que es una afectación tendinosa a nivel de la musculatura, es decir, epicondilitis. En este caso se dice que la prueba es positiva. Esta prueba se efectúa para valorar la estabilidad de los ligamentos colaterales medial y lateral del codo. Paciente en sedestación con una ligera flexión de antebrazo. En bipedestación, en el lado a valorar del paciente. El fisioterapeuta va a estabilizar con una mano el brazo del paciente y con la otra una abducción del antebrazo contra el brazo, provocando una tensión valga sobre el lado medial de la articulación. Seguidamente realiza el mismo procedimiento, ahora realizando una tensión vara en el lado lateral del codo. Debe prestarse atención a la aparición de dolor así como una movilidad excepcional. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección de inestabilidad del codo. En decúbito supino con el miembro de lado a valorar en flexión de hombro de unos 170 grados a 180 grados, extensión completa de codo y supinación máxima radiocubital. En bipedestación en el lado a valorar a la altura de la cintura escapular del paciente. Con una mano va a tomar contacto la porción distal del cúbito del lado a evaluar y la otra mano va a abarcar el codo del mismo lado, conectando con el talón de la misma sobre el epicóndilo humeral. El terapeuta lleva a cabo un empuje en dirección de la línea media del cuerpo con la mano externa a medida que va induciendo de forma progresiva con la otra mano flexión de codo. Si el terapeuta percibe un aumento anormal excesivo del movimiento lateral del codo, acompañado de una sensación de temor a una posible luxación por parte del paciente, se puede pensar en una afectación de los elementos de estabilidad de la articulación.